Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a continuar con la serie de tutoriales con el logueo utilizando SQLite. En el primer video vimos cómo armar la estructura de la interfaz con el layout. En el segundo video vimos entonces cómo manipular esa estructura a través de código Java con una activity. En el tercer video vimos entonces cómo armar la estructura para poder acceder a las bases de datos SQLite a través de las clases envoltorio como SQLite Open Helper y SQLite Database, además de cursor. Ahora lo que vamos a hacer entonces es integrar esos tres aspectos para que funcionen de manera más adecuada. Entonces, continuando, nos vamos donde dice Activity Logueo y vamos a ir agregando ciertas cositas. Lo primero es añadir una referencia al adaptador. Entonces primero definimos un adaptador bdadmin y por acá entonces decimos ok. Entonces añadimos esta definición. Esto es para crear entonces una instancia del adaptador que permita manipular la base de datos y enviársela a las diferentes clases que manipulan esa base de datos. Ya CTX lo tenemos definido, que es el contexto de la aplicación. Entonces empezamos a ver son los diferentes métodos que ya se han hecho para poder manipular la base de datos. Entonces necesitamos para esto manipular el método logSeguir, que es el que nos permite verificar si existe o no una cuenta de usuario. Aquí teníamos anteriormente true, determinando de que si había algo en la caja de texto de cuenta, simplemente pasábamos a la siguiente ventana. Esto lo hicimos simplemente para que funcionara el aspecto de ver las dos ventanas. Ahora sí vamos a implementar cómo acceder a la base de datos y lo hacemos de la siguiente forma. tv usuario, que es la tabla, va a ser igual a new, un nuevo, y le vamos a mandar el adaptador que se ha definido. Luego tendremos un cursor que va a ser resultado de seleccionar en esa tabla la cuenta. Nos dice que no puede resolver el símbolo. Vamos a ver entonces tv usuario, seleccionar, decimos guardar. Bueno, el error es aquí. Debe seleccionar cuenta. Ahora entonces lo que hacemos es, en vez de decirle que es true, es preguntar que si ese cursor se puede mover al primero. Si esto es posible, quiere decir entonces que se va a poder hacer esto que está acá, que es mostrar la segunda ventana e indicar que sí existe la cuenta de usuario. Pero además de eso, entonces vamos a decirle que en donde dice la cuenta se le fije entonces los datos de la columna cuenta.
Entonces lo que haremos será lo siguiente, decir por acá obtenemos desde el cursor el getString. En este caso miremos cuál es el índice de lo que es la cuenta. Viene siendo el segundo, el índice 2, eso concatenado con el nombre. Entonces lo que queremos que aparezca aquí es, entre estos dos símbolos, que aparezca simplemente el nombre de la cuenta y luego por acá aparezca el nombre de la persona quien tiene asociada esa cuenta. Y por acá entonces en la variable que es la clave le vamos a decir que tome el de índice tercero, que viene siendo la clave que tiene la cuenta. ¿Por qué 3? Si es el campo número 4, es simplemente porque el cursor devuelve cada campo en la posición desde la 0 hasta n-1. Por esa razón decimos que es 3 cuando sabemos que es el cuarto elemento. Con estos datos aquí podemos decir acá entonces lo siguiente. Si no se encontró, entonces que manda el mensaje de que no existe la cuenta de usuario, y que se vaya entonces nuevamente el enfoque a txt cuenta para que digite otra. Decimos guardar. Ok. Bueno, vamos a agregar otros dos métodos que serán los siguientes. Si vemos por acá, definimos en el método onCreate, que es al crear la instancia del adaptador de base de datos. Ahora, ¿dónde le damos nosotros que abra la base de datos y que cierre la base de datos? Lo vamos a hacer utilizando entonces los métodos que hay que sobreescribir. En este caso le vamos a decir vamos a hacerlo por acá para que puedan apreciarlo mejor. Generar, sobreescribir métodos. Nos va a decir cuáles son los métodos disponibles para sobreescribir y vamos a buscar los métodos resume y pause. Le decimos ok, le quitamos esto. Estos son los dos métodos que vamos a sobreescribir. ¿Para qué? Para cuando la actividad ya esté visible y esté enfocada en ese momento, entonces en ese momento lo que vamos a hacer es decirle que al adaptador abra la base de datos. Pero cuando esté pausada, le decimos que cierre la base de datos. Ahora vemos el comportamiento de la aplicación. Ejecutamos entonces. Esperamos a que cargue el emulador. Digitamos entonces
Miren que ya consultó y nos da el nombre del usuario que le habíamos insertado a la base de datos. Si le digo anterior, seguir. Vamos a darle aquí no existe la cuenta de usuario y permanece acá. Ok, bueno, ahora falta hacer la última parte, que es acceder, digitando la clave de usuario. Entonces volvemos al código y tenemos que agregar un método para acceder. Miremos la interfaz, el layout. Ok. El botón acceder, bueno. Vamos a hacer algo similar, entonces public void log acceder. Le mandamos como parámetro un elemento view. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: si valida, aquí le vamos a enviar entonces, en vez de cuenta va a decir clave. Si la clave tiene información, entonces vamos a preguntar que si la STR clave que han digitado se va a comparar con la clave que se ha guardado cuando se consultó el login. Si esto es igual a 0, quiere decir que son iguales. Entonces mandamos un mensaje que diga entonces lo siguiente: y con una duración de tipo long. Ok, ahora el mensaje va a decir entonces si es la clave o la clave es correcta. Vamos a utilizar ahora un intent o una intención y vamos a invocar otra actividad, pero como no tenemos otra actividad creada, entonces lo que tenemos que hacer es crear esa actividad. Aparece ahora mismo en rojo simple y llanamente porque no está creada esta actividad, activity principal, ya que la que tenemos es activity logueo, que es la que comienza al abrirse la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un layout, decirle nuevo layout resource file, pero en vez de eso va a decirle que cree una activity para que asocie entonces el layout con la actividad y hacer menos código. Decimos que es una actividad en blanco, la vamos a llamar actividad principal. El layout se va a llamar entonces layout principal. En el título vamos a colocar la principal y lo demás lo dejamos así. Le decimos finalizar y créala. Entonces ya con esta activity creada, entonces ahora sí el error de que no existe esa actividad desaparece. Luego de eso entonces le decimos start activity
y le mandamos la intención. Luego le decimos finish para que cierre esta actividad, es decir, la actividad actual que se llama activity logueo. Ok. Ahora, ¿qué pasa si no es así? Si cuando se comparan las claves, el mensaje no coincide la clave, que se muestre. Y le decimos entonces que en la clave recupere el enfoque. Veamos cómo funciona ahora. Le decimos entonces admin, seguir, digite la clave 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver qué pasa. No coincide. 1, 2, 3, 4. Acceder. Y aparece entonces la principal. Ahora, si queremos regresar, se sale de la aplicación, porque esa es la parte por donde se inicia la aplicación. Vamos a probar nuevamente a ver qué pasa, si le encontramos algún detalle. Nos dice que la cuenta no existe. Directamente nos dice que sí existe, nos da los datos completos. No coincide la clave. Anterior, seguir, acceder. Si es la clave. Ok. Bueno, entonces hasta aquí hemos terminado cómo loguear un usuario utilizando la base de datos SQLite. Falta profundizar sobre lo que son las bases de datos SQLite, sin embargo, hay que leer mucha documentación para saber cuáles son las limitaciones, más que todo respecto a los tipos de datos y cómo podemos manipular sobre todo las fechas y las horas, que digamos que serían las que tendrían que adaptarse más a la forma como las maneja SQLite que otra cosa. Cerramos esto por acá. Vamos a ver cómo mejoramos un poco antes de terminar. Aquí podremos mandar un mensaje que diga que debe digitar la cuenta. Y debe digitar la clave en caso de que las cajas de texto estén vacías. Ok, entonces dejamos hasta allí. Hasta un próximo video tutorial. Muchas gracias.